Dios bendiga sus vidas y en esta mañana quiero dejar un pensamiento de la palabra de Dios y no lo va a buscar porque ya usted lo conoce, pero en el libro de Isaías, capítulo 55, ahí comienza hablando el profeta y habla a todos los sedientos, ¿no? Y la semana pasada dijimos que los sedientos son aquellos necesitados, son aquellos ¿quién? Necesitados, ¿sí? Y podemos decir que también aquellos que están desesperados. Y hacíamos una comparación, ¿no?, de tantas veces que nosotros podemos tener sed, ¿sí? Podemos muchas veces tener esa desesperación por el agua. Esa agua que puede saciar nuestro interior, que puede darnos las fuerzas y la fortaleza. El libro de Isaías, el capítulo 55, comienza hablando a los sedientos. Esos hombres y esas mujeres que tienen eso dentro del alma, que muchas veces no saben cómo llenarlo, pero Dios quiere saciarlos. Dígame un fuerte amén. También decíamos que son aquellas personas que precisan en una forma imperiosa, ¿sí?, la intervención de Dios. ¿La intervención de quién? De Dios. Los sedientos son hombres y mujeres desesperados que necesitan que sí o sí Dios obre. Y ahí dimos ejemplos como Nehemías, como Esther, como Isaías. Y podemos hablar de otros hombres de Dios, como Moisés, que en un momento de sus vidas necesitaban en una forma imperiosa la actuación de Dios, esa desesperación en el corazón. Mi pregunta sería en esta mañana para usted y para mí: ¿qué es aquello que estamos necesitando imperiosamente que Dios actúe? Y si usted hurguetea un poco en su mente, quizás pueda ser la salvación en la familia, la restauración de un matrimonio, quizás la economía, la sanidad. ¿Cuántas cosas pueden estar dando vuelta y diciendo: Señor, necesito que vos intervengas? ¿Cuántos me dicen amén? A veces, ¿no?, vemos a nuestra familia que está lejos de Dios, hermanos, padres, hijos, y vemos como ellos se van golpeando y aún creyendo que lo que están haciendo está bien, pero hay algo dentro nuestro que clama por la intervención de Dios. Usted, querido hermano o hermana, es un sediento de poder ver el poder de Dios sobre su familia. Dígame un fuerte amén. Y eso, ahí es donde va enfocado el Señor en el libro de Isaías. Aquellos que están golpeando las puertas de los cielos incansablemente, diciendo: Señor, o actuás, o lo haces, o muero. Había un hombre en la antigüedad que se levantaba todos los días a las 3 de la mañana, un hombre que había sido salvo por el Señor, pero Dios había puesto una carga tremenda en su corazón, y era de predicar. ¿Era de qué? Y él se levantaba y salía en las noches a buscar a aquellos desesperados, aquellas personas, hombres, mujeres, que ya no le encontraban sentido a la vida y se alcoholizaban o se drogaban, y aún aquellos que querían quitarse la vida. Y ese hombre le decía cada vez y cada día al Señor: dame una persona para poder predicarle o muero. Ese hombre era un hombre sediento por la salvación de gente que ni siquiera conocía. ¿Y cuántas veces nosotros vemos el dolor en nuestro entorno, en nuestra familia? Vemos el dolor quizás en las personas que más amamos, pero no entramos en esa desesperación de decirle a Dios: Dios, intervení. ¿Usted cree que si Dios encuentra un corazón así, no obrará?
Dice la Biblia que Dios es amplio en misericordia. Dios es un Dios grande en amor. Dios está esperando a alguien que se ponga en esa brecha y le pueda decir: Señor, soy un sediento, una sedienta de la justicia quizás en mi hogar. Y aquí seguimos en este texto, en esta apertura, esas personas que piensan que precisan, un alivio para sus almas. El alma es la parte emocional y sentimental del hombre que muchas veces se turba. Hoy escuchábamos los testimonios, escuchábamos a Leila, a Analía, y aún cuando Lucas hizo la apertura y hablaba de esos conflictos internos de perdón, conflictos internos frente a las dificultades, porque parece ser que cuanto más oramos las cosas nos van peor, ¿o no le parece eso? Y no es así. Dios está viendo y está demostrando una vez más que en sus manos estamos seguros. Pero podíamos ver esos conflictos del alma cuando Leila veía a su hijo internado. Y yo creo que nos puede pasar a un padre, una madre, nos puede pasar cualquier cosa. Pero cuando vemos a nuestros hijos enfermos o pasando por alguna situación extrema, es donde nuestra alma se desgarra, donde no hay palabras para poder expresar eso. Y esa sed quizás por ver a nuestros hijos bien, sanos o libres, es esa misma sed que el Señor está pidiendo en Isaías 55, diciendo que vayamos a Él buscando esa respuesta, esa intervención, esa justicia que no la puede dar el hombre, porque el hombre no es justo. ¿Cuántos me dicen amén? Ni usted ni yo somos justos. El único justo es Dios. Por eso el Señor nos vuelve nuevamente a mojar la oreja y diciendo una vez más: tenés que tener este deseo para que yo esté con vos. A los sedientos, personas que precisan un alivio para el alma, teniendo paz y esperanza, que es lo que han perdido. Y solo pueden encontrarlas en Jesús. Usted sabe que esas personas sedientas, desesperadas, muchas veces por el dolor, la hipocresía, la injusticia, donde el entorno se encargó de algo y se encargó de destruir su fe. Usted sabe que muchas veces los que están, ¿se acuerdan que yo les predicaba el domingo pasado? Los distractores y los detractores. Y muchas veces esos detractores son los que mediante palabra, sabemos que la palabra tiene poder, toda palabra conlleva un espíritu. Y muchas veces esas palabras nos han rodeado y nos han hecho apagar la fe, nos han hecho perder las fuerzas. Esas palabras que no fueron de aliento. Y casi siempre las palabras que no son de aliento son dadas no por personas externas, sino internas. Porque donde más a nosotros nos duele no es cuando un vecino o alguien que no conocemos nos hace algo. Somos dañados en nuestra alma cuando en nuestro círculo, cuando en aquellas personas que amamos, son las que nos dicen palabras que dañan y lastiman. Es ahí donde muchas veces nosotros nos cerramos. Y aquí podemos ver una vez más que todo eso nos llevó a perder esa fe y esa esperanza de poder ver a Dios manifestado sobre algunas áreas de nuestra vida. Por eso vuelvo nuevamente a que cada una de estas personas tienen que correr al Señor Jesucristo. ¿Y por qué muchas veces estamos con esa necesidad o con ese dolor o con esa angustia? Porque hemos corrido la mirada, diga conmigo, la mirada de Jesucristo. Yo le hablaba de los distractores.
Y los distractores son esos obstáculos que se presentan por delante nuestro, que nos hacen retroceder y aún anulan el propósito de Dios sobre nosotros. Les hablaba sobre esa ilustración de esa mujer que hablaba sobre el marido en la bicicleta. Y cuando nosotros corremos la mirada, lo primero que hacemos, tropezamos y caemos. Por eso que cada uno de estos hombres y mujeres ha corrido su mirada de Jesús y se ha detenido en la carrera porque sus fuerzas no están más. Es ahí donde el Señor habla en esta mañana a los sedientos. Yo no sé cómo estás dentro de tu alma, porque solo el Señor te conoce. ¿Cuántos me dicen amén? Podemos hablar y veo cuando uno le pregunta a la otra persona ¿cómo te va? ¿Qué decimos? Bien, porque si bien no te cuento, yo a veces les digo, ¿no? Porque si te tengo que contar, estamos todo el día. Pero muchas veces ese bien no es una realidad. Estamos entristecidos, dolidos, quebrados. Estamos sin esa esperanza. Quizás nuestro entorno ha sido de tanta influencia que hemos perdido la fe y la capacidad de esperar en Dios. Por eso el Señor habla a los sedientos. Y luego usted, si sigue leyendo el capítulo 55 del libro de Isaías, usted va a ver que el Señor habla de comprar vino y leche y habla de aquellas cosas que pueden darnos vida y pueden mantenernos. Y luego desarrolla ahí lo que significa cuando un hombre o una mujer entra en esa sanidad interna y en esa comunión con Dios, que ahí comienza ese propósito, ese llamado. Porque muchas veces decimos, ¿a quién voy a poder predicarle si yo por dentro tengo un agujero aquí? ¿A quién puedo hablarle del amor de Dios si en mi casa no me dan amor? ¿A quién puedo hablarle de esperanza si yo ya no tengo más esperanza? ¿A quién puedo hablarle de fe si he perdido la fe? Usted es un candidato, una candidata para ver el poder de Dios sobre su vida. Porque si hay alguien sediento, Dios se derrama sobre ese corazón y sobre esa vida. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Amén. 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 Y ahora sí, vamos otra vez al libro de Isaías, capítulo 55. Dice, a todos los, ¿qué tenemos que hacer? Venid ¿a dónde? A las aguas. ¿A dónde tenemos que ir? A las aguas. Veo que muchas veces en verano, cuando hace mucha calor, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? A donde hay sol. ¿A cuánto le gusta el sol? ¿A cuánto le gusta el sol? A mí no me gusta el sol, perdón. Me parece que vamos a hacer una iglesia de no sol. ¿Dónde vamos? Donde hay agua, donde podamos ¿qué? Refrescar. Y qué hermoso que es cuando hace tanto calor ir a una pileta. ¿Le gusta o no le gusta? O bañarse, o meterse abajo de la ducha. O se lavó los ojos así como los gatos. Algo tuvo que haber tocado el agua. Pero qué hermoso que es, ¿no es cierto? Y en el día viernes fuimos a Capital a hacer un trámite. Y cerca de Retiro, por allá en el Bajo. Y cuando salimos de ese lugar, mire, hacía un calor. Mire que acá hacía calor, pero allá no sé si usted va a Capital, ahí la tenemos a nuestra hermana, que Normita, que trabaja en Capital, no sé quién más, es horrible el calor. Y miro el termómetro del auto y hacía 34 grados. Digo, qué lindo que estaría para estar dentro del agua, ¿no? Y eso, bueno, pero no pudo ser porque tuve que seguir. Pero nos habla a los sedientos. ¿A dónde tenemos que ir? A las aguas. Usted sabe que
este texto bíblico tiene dos enfoques puntuales, o a dos tipos de audiencia, podemos llegar a decir, o de personas. Y la primera es aquellos que nunca supieron saciar su sed. El primer enfoque va a aquellos que nunca supieron, porque no conocieron. Y el segundo es aquellos que conocieron. Usted sabe que, no sé si alguna vez ha experimentado alguna situación personal. Y uno dice, bueno, vos porque no pasaste por eso. ¿Cuántos me dicen amén? Quizás la muerte de un ser querido. Quizás, no sé, una necesidad extrema. Y uno puede llegar a decirle, vos no pasaste por eso. Hace muchos años atrás, todavía estábamos intentando que mi esposa quede embarazada. Y allí estaba ministrando a una persona. Y esa persona me dice, ¿sabes lo que pasa? Porque le hablaba de ponerle límites a los hijos, de poner al hijo sobre todo. ¿Sabes lo que pasa? Que vos no tenés hijos. Dice, el día que vos tengas hijos, claro, una postura de no recibir un consejo. Una postura que no puedo tener hijos, pero Dios puede guiarme. ¿Cuántos me dicen amén? Y en una parte natural y humana tenía razón. Entonces, cuando nosotros conocemos algo o pasamos o padecemos algo, entendemos y sabemos cómo afrontarlo. Pero cuando no pasamos por eso, nos angustiamos, nos quebrantamos, nos dolemos. A veces personas pasan por ciertas situaciones y que uno ya lo pasó. ¿Cuántos me dicen amén? Y uno lo mira y dice, ¿y por eso se hace problema? Pero ¿sabe qué? Eso, para esa persona es ese mundo porque nunca lo atravesó. En este caso es exactamente lo mismo. Aquellos que nunca supieron saciar su sed. Y aquellos que sí supieron saciar su sed, pero que por distintas situaciones se alejaron de la fuente de agua de vida. Y acompáñeme al libro de Jeremías, capítulo 2, verso 13. ¿Lo tiene allí? Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. ¿Cuántos males? Dos. Cuando habla del pueblo, ¿son personas que habían experimentado el poder de Dios o no? Claro que sí. Ellos habían visto la grandeza de Dios, habían visto las maravillas de Dios, habían visto cómo Dios peleaba por ellos. Sus ancestros habían vivido ese mar que se abrió. Ellos vieron el poder de Dios. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de ¿qué? De agua viva. Y cavaron cisternas rotas que no retienen el agua. Acá podemos ver que aquellas personas que gustaron ese don celestial, que gustaron tener paz, que gustaron tener esperanza, confianza, ese pueblo que gustó tener esa fe que los llevaba a victorias hacia adelante, frente a cada uno de esos desafíos, ellos se habían detenido en una carrera que Dios había puesto para su pueblo. La semana pasada hemos predicado sobre el libro de Hebreos y ahí decíamos que en esa gran nube de testigos, ¿qué nos decía? Que teníamos que quitar y enfocar nuestra mirada ¿a dónde? Al Señor.
en esa carrera de la fe. Usted sabe que pelea día tras día esa carrera. El hombre apenas despierta o abre sus ojos, comienza la pelea de la fe. Comienza la pelea de la fe sobre los hijos, sobre la economía, sobre la salud, sobre el matrimonio, sobre los sueños, sobre el trabajo. Y usted va a ver que nuestra fe constantemente está expuesta a ese riesgo de perderla. Cuando el Señor nos habla de retener, ¿qué es lo que tenemos que retener? Tenemos que retener esa fe. ¿Y cómo retenemos esa fe? Teniendo esa sed y esa hambre por Dios. Dígame un fuerte amén. ¿Amén? Entonces, aquí había un pueblo que había abandonado la carrera y la meta que tenían por delante la anularon. Yo quiero hablar de dos textos, y el primero, como dijimos, a los que nunca supieron o pudieron saciar su sed. Y hay un texto hermoso, como siempre decimos, que las mujeres ¿qué hacen? Cosas. Las mujeres ¿qué hacen? Cosas maravillosas en la fe. Dese un aplauso a las mujeres, por favor. Claro, siempre que en la Biblia hay una mujer, algo pasa. Algo pasa. Como era el día viernes, ¿cómo se llamaba? Císara. ¿Gael? Jael. ¿Y Císara quién era? Se me perdió, me perdí la historia. Lo dejamos para otro. Lo dejamos para otro momento. Pero esa mujer me sorprendió. Si usted no estuvo el día viernes, vea. Y una mujer que defendió su tienda, ¿no? ¿Y qué hizo esa mujer para defender su tienda? Agarró una estaca y se la clavó en la cabeza al otro rey. No defienda su casa de esa forma, por favor. Pero esta mujer, impresionante, y siempre me ha gustado este texto, y acompáñame al Evangelio según San Juan. Capítulo 4. Después lea todo el texto. Y si me acompaña al verso 7, dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo que, dame de beber. ¿A quién le dijo? A la mujer samaritana. Y qué fuerte, ¿no? Porque Jesús no estaba hablando del agua que existía dentro de ese pozo. Y mi pregunta sería en esta mañana, si Jesús se presenta delante tuyo o delante de mi vida y nos dice, ¿tenés algo para que yo beba? ¿Qué responderíamos? Dice el verso 9, la mujer samaritana dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana, ¿por qué judíos y samaritanos no se trataban entre sí? Respondiendo Jesús le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría ¿qué? Agua de vida o viva. Una mujer con una tremenda necesidad, diga conmigo necesidad. Esta mujer era una mujer sedienta, una mujer que necesitaba la intervención de Dios. Pero esta mujer nunca había gustado, palpado, disfrutado lo que es el agua de vida. En el verso 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna.
¿De qué agua le estaba hablando el Señor Jesús? Jesús le estaba hablando de esa tremenda salvación para su vida. Jesús le estaba hablando de lo que él poseía y podía dar a muchos. Algunas cosas que he anotado de la mujer samaritana, que ella buscaba agua para saciar su sed física. Y mucha gente busca saciar su sed física. Pero Jesús sabía que esa mujer tenía una tremenda necesidad y era en su corazón, en su espíritu. Había otras necesidades en ella. Jesús le revela la necesidad porque de todos sus fracasos, después le habla de sus maridos. Y aún le dice, el que tenés ahora no es tuyo. Y esta mujer golpeaba puertas buscando satisfacer una necesidad en su alma. Buscaba satisfacer el vacío, pero ella lo buscaba en fuentes equivocadas. No dice muy bien la palabra de Dios, pero quizás sus maridos o esos hombres que han estado con ella le han engañado, le han golpeado. Uno no sabe qué. Pero lo que le quería explicar Jesús es que lo que ella estaba necesitando no era lo que estaba haciendo. Porque lo que estaba haciendo, lo único que estaba provocando en esa mujer es más sed. Y volvemos nuevamente. Es posible que esa mujer se haya sentido muchas veces sola, vacía, fracasada, angustiada y sin futuro hacia adelante. Jesús no quería satisfacer los deseos engañosos de su corazón. Jesús apuntaba a la restauración total de esa vida y era esa conversión en esa mujer. Y podemos seguir viendo un poquitito más adelante. Esto iba a llevarla a que en su corazón podía habitar la plenitud de Dios y a la llenura de la paz que estaba necesitando dentro de ella. Ella estaba necesitando paz. Por eso les decía que la palabra de los sedientos tiene dos enfoques: aquellos que nunca conocieron, como esta mujer samaritana, y de aquellos que sí conocieron, pero se corrieron. Aquí podemos ver con esta mujer que un corazón satisfecho es lo que Jesús le ofrecía, porque ella estaba perdida. ¿Cómo estaba? Perdida en sus propios pecados. Yo creo que Jesús no quería juzgarla como no quiere juzgar a nadie en este momento. Pero él veía el dolor de esa mujer. Él veía ese vacío enorme que solo podía ser llenado cuando Jesús entraba. Dice, si vos bebés, va a haber una fuente de agua para toda la eternidad. Quiero ir nuevamente a esto. Jesús quería restaurar su condición como mujer, dignificándola. Jesús le dio la dirección y el sentido. Y cuando ella sació su sed, sucedió algo impresionante. Cuando alguien sacia la sed, comienza el propósito sobre su vida. Dice que esa mujer soltó los baldes. Dice que esa mujer dejó allí todo lo que tenía y se fue a otro lado a anunciar que había conocido a alguien que era profeta. Y me hace recordar a la vida de Isaías. Isaías entró al templo con tanto dolor, con tanta angustia, con ese despropósito en su vida,
Pero dice que cuando entró y su sed fue saciada porque se encontró con el Dios vivo, él encontró el propósito y la dirección para él. ¿A qué nos lleva esto? Nos lleva a que de la única forma que muchas veces nosotros necesitamos esa plenitud es cuando tenemos esa hambre y esa sed en nuestras vidas para que Dios pueda intervenir en cada uno de nuestros corazones. Dígame un fuerte amén. Y lo segundo que les decía, aquellos que conocieron, y hemos leído el libro de Jeremías capítulo 2, verso 13, donde el Señor dice, 2 males hicieron ustedes. Conociéndome, buscaron otras alternativas, buscaron otras cosas donde me suplantaron, donde se corrieron. Hubo un rey en la antigüedad que reemplazó los escudos de oro por escudos de bronce. Hubo un rey que no le dio la importancia de lo que Dios les había dado y lo suplantó. Muchas veces somos especialistas y encargados de suplantar lo de Dios, creyendo que eso va a traer esa agua que nosotros estamos necesitando. Sabe que Dios llama a un pueblo a volverse a Él. Si usted lee el libro de Jeremías, es un libro muy fuerte donde Dios apunta al arrepentimiento, a la exhortación, donde Dios ve ese pueblo totalmente endurecido en su corazón, golpeando otras puertas. Pero es tan grande el amor de Dios que quiere llevar al pueblo a que no tenga necesidad dentro. Y nuestra necesidad se produce cuando no estamos conectados a la fuente de agua de vida. Cuando estamos alejados de su presencia, ahí comienza ese vacío dentro nuestro. Y ahí comienza ese dolor y esa angustia que está en lo profundo de nuestra alma. Y comenzamos a suplantarlo a Dios. Y comenzamos a levantar otros dioses que muchas veces uno dice, no está mal. No está mal trabajar. ¿Cuántos me dicen amén? Y hay que trabajar. La Biblia que dice que el que no trabaja, que no coma. No está mal estar con la familia. Obvio, es tu principal ministerio. Pero muchísimas veces somos especialistas en esas excusas. ¿Para qué? Para poder alejarnos. Y no entendemos que si nosotros no estamos llenos de su espíritu, todo lo demás es en vano, porque todo lo demás se cae cuando Dios no es lo primero. Se cae la familia, se caen los hijos, se cae el trabajo, se cae todo cuando el centro o lo principal para nuestras vidas o la columna vertebral de nuestra familia no es esa hambre por Dios. Aquí Dios llama a ese arrepentimiento. El agua es símbolo de nutrición, renovación espiritual. Las cisternas rotas simbolizan el recurso humano. El recurso, ¿cómo les dije? Humano, que no puede llegar a satisfacer las necesidades del hombre. Son los recursos que muchas veces buscamos para sentirnos bien. Y hoy estamos, ¿no es cierto?, que lo primero, lo principal tengo que ser yo y el yo y el yo. Y la contracultura que hay hoy es que vos sos lo primero. Que si vos estás bien, está todo bien. Y te puedo llegar a decir que, entre paréntesis, sí, tiene razón. Pero para que vos estés bien, tenés que estar alineado a Dios. Tenés que estar lleno de su presencia. Tenés que tener su paz. ¿De qué te vale ese positivismo ilógico si tu casa se derrumba, si no está esa fe, si no está esa esperanza? Porque lo único que sostiene al hombre es esa
conexión con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo único que sostiene tu vida, lo único que sostiene tu familia es esa relación con el Señor. Por eso el Dios Todopoderoso, el Padre, por medio del profeta que dice: a todos los sedientos, vengan, 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 y gratuitamente van a tener lo que están necesitando, lo que están precisando. Aquellas cosas que pueden llegar a levantarte una vez más, darte la dirección, darte la fe, darte la fortaleza, sanar tu interior, sanar tu mente, darte las fuerzas que no tenés hoy. No la podemos conseguir de otro lado. Por eso le dice el Señor al profeta en Jeremías: están cavando cisternas y esas cisternas están rotas, porque estás buscando recursos de hombre, humanos, para que puedan satisfacer esa sed. La samaritana estaba acostumbrada a que todo lo que ella necesitaba lo buscaba en los recursos del hombre. Pero el Señor le mostró que lo que ella necesitaba era estar llena del poder y la gracia del Espíritu de Dios. Dígame un fuerte amén. Amén. Siempre Jesús va a la necesidad del corazón. ¿A la necesidad de qué? Del corazón. Siempre. Siempre. Por eso el Evangelio según San Juan, capítulo 15, Él dice: separado de mí, ¿qué pasa? Nada podés hacer. Separado de Dios, nada. Y no sé qué usted entiende por nada, pero nada es nada. Nada. No podemos tener una familia fuera de Dios. No sé si usted lo ha intentado. No podemos tener los hijos fuera de Dios. No podemos tener sueños futuros. No podemos tener nada fuera del Señor. Nada es. Por eso el Señor vuelve nuevamente como esa fuente de agua viva o de vida, y el único que puede saciar lo profundo de tu corazón. Mi pregunta sería: ¿qué estás necesitando, querido hermano, hermana? Porque ese texto va para los que no conocen, pero también para los que conocen. Y quizás por esas circunstancias, por esas cosas de la vida, por las distracciones o por los detractores, nos hemos corrido y nuestro corazón está quebrado. Y seguimos manteniendo el cartelito de cristianos, seguimos aún asistiendo a la iglesia, sirviendo a Dios, pero dentro estamos tan vacíos. No encontramos satisfacción a nada, nos sentimos inseguros, temerosos. Creemos que haciendo algo vamos a lograr lo que estamos necesitando. ¿Y saben qué? Es como muchas veces poner el dedo en el agujero de un barco que se está hundiendo. Y usted puede tapar un agujerito, pero no puede tapar el resto. Y a veces salimos en esa defensa de nuestra casa y de nuestra familia, creyendo que nosotros podemos hacerlo. Y vuelvo a decir, usted y yo podemos hacerlo, siempre y cuando nos mantengamos llenos de la presencia de Dios. Dice que Él es el que va delante nuestro. ¿Cuántos me dicen amén? Es el que pelea nuestras batallas. Dice que nos corona de favores y misericordias. Y favores, ¿saben qué? Son regalos. Regalos que usted ni yo merecemos. Esos regalos son los que vienen de Dios. Él es el que cuida tu familia, el que cuida tu economía, el que cuida a tus hijos, el que te da el enfoque. Ese es Dios. Por eso el Señor le habla a los sedientos. Le habla a aquellos que no conocen y los que conocen, para que podamos estar en ese centro de su voluntad y así poder entender la palabra. Porque es muy fácil decir, vendrán del norte, del sur, y es muy fácil. Pero tenés que estar sediento de Dios para que eso suceda.
Porque la gente no te va a mirar a vos, va a mirar quién está en vos. Usted, cuando hemos leído la semana pasada esa gran nube de testigos, los testigos son los espirituales, pero también son los testigos, los que están constantemente, tu familia, tus amigos, tus vecinos, que miran tu forma de hablar, tu forma de conducirte, tu forma. No se trata de agarrar la Biblia e ir solamente el domingo a la iglesia con la Biblia bajo el brazo, sino tu testimonio. El testimonio es tremendo. El testimonio habla más que 1.000.000 de palabras. Pero ¿quién puede mantener un testimonio intacto? Aquellos que están sedientos de Dios, aquellos que están llenos de Dios, aquellos que de una y de otra forma corren a esa fuente de agua de vida. Si no, es cómo mantenemos el testimonio. Si Pablo decía, lo que no quiero hacer lo hago, y qué fuerte que es eso. Yo digo, si este hombre, que para muchos o para mí es un ejemplo en la palabra de Dios, ¿cuánto más me cuesta a mí? Entonces, de la única forma que nosotros podamos llevar eso glorioso que es el Evangelio, eso glorioso que es tender la mano al que se cae, abrazar a aquellos que no tienen las fuerzas, sacar del pozo a aquellos que se han caído, sin señalarlos y sin juzgarlos, poder decirles, ¿sabes qué? Contá conmigo. Y hay algo tremendo que le voy a decir. La persona tiene el poder de la voluntad. ¿Cuántos me dicen amén? Usted tiene que hacer lo que tiene que hacer por pasión a Dios. Y la persona decide, cuando vamos a la palabra de Dios, estaba este hombre llamado Pedro que se había hundido en el agua. ¿Y él qué hizo? Levantó ¿qué hizo? Jesús no metió la mano dentro del agua. Y a veces queremos, pero no lo va a hacer. Porque a menos que nosotros rompamos el orgullo, quebrantemos la soberbia, la altanería, la autosuficiencia, ese es el límite para que Dios obre. Entonces el Señor le habla a los sedientos, aquellos hambrientos por Dios, aquellos que dicen, yo no me conformo con solamente ir una sola vez a la semana a la iglesia, o solamente voy cuando necesito trabajo, o salud, o necesito, no sé, la bendición. No, o sea, yo sigo a Cristo porque entiendo que es mi fuente. ¿Cuántos me dicen amén? Que sin Él yo me seco, me muero. Querido hermano, hermana, yo sin Cristo soy una porquería. No sirvo para nada. Sin Dios, sin mi relación con el Señor, soy la peor persona que existe sobre la tierra. Yo sé lo que le digo. Yo sé que el Señor busca a aquellos sedientos y no importan las fuerzas que vos tengas en esta mañana. Lo que a Dios le importa es la disposición de tu corazón, de poder decirle, Señor, no doy más, me cansé, estoy enojado, enojada. ¿Sabes qué? No quiero hacer más nada. Dios busca a esa gente, esos Pedros que levanten la mano y no que el orgullo nos envuelva diciendo yo lo voy a hacer. Yo necesito de Dios, querido hermano. Si no, mi familia no funciona, mi matrimonio no funciona. Lo he experimentado. Sin Dios, sin la plenitud de Dios en mi matrimonio no funciona. No se trata de tener el cartelito, porque yo me iba con los domingos con la corbata, el saco, tenía el cartelito de aún de pastor y predicador y no supe cuidar a mi familia. ¿Me comprende? Entonces Dios llama a esos sedientos, llama a esos hambrientos, llama a esas personas
que quieran levantarse y quieran correr hacia su misma presencia. ¿Cuántos me dicen un fuerte amén? Amén. Póngase de pie, querido hermano, y toma la mano de alguien que esté a tu lado. Y te invito a que puedas orar por ese hombre, por esa mujer. Pero antes de orar, con tus ojos cerrados, que puedas ser sincero, sincera con Dios. Dios conoce tus luchas, tus temores. El Señor sabe de tus límites. Dios sabe lo que te cuesta, pero está buscando un pueblo genuino, no perfecto. Está buscando hombres y mujeres, matrimonios genuinos. Que podamos ser sinceros con el Señor en esta mañana y decirle: Señor, yo te necesito. Yo necesito de esa llenura, de esa plenitud. Yo necesito, Señor, como nos había dicho el día viernes en la apertura nuestra hermana, sí, que saquemos lo precioso de lo vil. Si entresacases lo precioso de lo vil, serás como mi boca, dijo el Señor. Y solo vos y Dios conocen cuáles son aquellas cuestiones en tu corazón que te han distraído, te han corrido. Que han apagado tu fe, que te han hecho bajar los brazos. ¿Qué es aquello que ha venido sobre tu vida? Solo tu corazón frente al de Dios. Si querés pedirle perdón a Dios, pedile ahí donde estás. Y volvé a decirle: Señor Jesús, volvé a entrar. Volvé a llenar mi vida, Señor. Perdonanos, Señor, por muchas veces cavar esas cisternas rotas. Perdónanos por corrernos de ti, fuente de agua de vida. Esa mujer se encontró con la misma vida y Jesús le dijo: aquel que beba de mí no tendrá sed jamás. No tendrá sed jamás. Una mujer con tanto dolor en su corazón, una persona fracasada, pero Dios dignificó esa vida. A Jesús no le importó su pecado. Lo que le interesó fue que ella quería de esa agua. Y su sed fue saciada. Y esa mujer corrió a decirle a muchos: vengan, porque me encontré con aquel que conoce mi vida, con aquel que puede darme lo que yo necesito.
Eso es lo que hace la plenitud del Espíritu en tu corazón y en el mío. Jesús no tuvo que decirle, por favor, anda. Ella corrió porque sabía que hay gente con necesidades. Esa mujer no fue egoísta pensando en sí misma. Lo que yo tengo quiero que otros lo tengan. Lo que encontré quiero que otros lo tengan. Eso es lo que hace el poder del Espíritu Santo en un corazón. Por eso en esta mañana ora por la persona que está a tu lado. Clama a Dios. Dile, Señor, toca esta vida y toca mi vida. Enciéndenos, Señor mío. Quita todo egoísmo, todo orgullo, toda soberbia, Señor. Quita todo argumento de nuestra mente, Señor. Señor, y llenanos de esa fuente de agua de vida. Queremos beber de ti, Señor. Queremos beber de ese lugar, Señor. Aviva, Señor, nuestro corazón. Despierta el corazón de mi hermano, mi hermana, Señor. Quebranta y rompe las limitaciones. Yo clamo, Señor mío, para que ese poder, Señor, se derrame sobre cada uno de nosotros. El poder del Espíritu, el poder transformador del Dios todopoderoso, la grandeza de Dios mismo derramándose sobre los hambrientos y sedientos, sobre aquellos que quieren agua de vida en esta mañana, agua de vida sobre cada espíritu, trayendo lo nuevo del cielo. Señor, yo levanto los brazos de este hombre y de esta mujer para que tu presencia y tu poder, Señor, se manifieste en el nombre de Cristo Jesús. Clama a Dios por esa vida, clama a Dios por ese corazón, clama a Dios por ese hombre, por esa mujer. Señor, hazlo en esta mañana con nosotros. Palabra de vida, palabra de vida, palabra de vida, palabra que resucita, que sana, que liberta, Señor mío. Palabra de poder sobre la vida de mi hermano y sobre mi vida. Sanando al enfermo, libertando al cautivo, Señor. Y despertando el corazón de los que se han descuidado, Señor. Señor, no juzgamos a nadie. Solamente clamamos por un avivar. Clamamos por un despertar. Clamamos en esta mañana, Señor, para que este hombre, esta mujer que tengo a mi lado, pueda levantarse en tu nombre, ser sano y libre, Señor mío, caminar tus caminos, cumplir tu propósito. Que aún donde esté, Señor, tu gloria se manifieste. Que no cambie, Señor. Que no cambie ni venda. ¿Quién es, Señor? Yo lo bendigo, Padre. Estoy aquí, desesperado por ti.
con un corazón sediento que espera de beber de ti.